Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bien, buen día o buenas tardes. En esta mañana o en esta tarde quería compartirles una palabra del Señor, siguiendo con nuestro estudio sobre el discipulado. Ya pronto vamos a empezar otra serie relacionada también, pero quisiera que hoy podamos hablar de un tema muy especial que quizás lo he venido guardando hasta este momento final, que me parece central y tremendamente importante en la vida del discípulo. Y quiero que podamos orar y para que el Señor nos hable en este día. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón que nos ofreciste en Cristo. Gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor, de nuestra vida sin sentido, por una vida, de una vida sin rumbo, sin propósito, sin paz, sin Dios. Gracias porque nos viniste a buscar, Señor, y porque te revelaste a nuestras vidas, nos diste a conocer tu amor, Señor. Nos diste vida abundante, vida eterna. Nos diste una vida llena de sentido, de propósito. Llenaste nuestro corazón. Señor, completaste nuestra vida y lo haces cada día. Señor, por eso te amamos y queremos en esta mañana acercarnos a vos con un corazón rendido, postrado, humillado en tu presencia para recibir tu palabra, tu buena palabra. Señor, háblanos el corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bien, quiero que podamos reflexionar en esto. Miren, hermanos, el discípulo verdadero es alguien que hace discípulos. El discípulo hace discípulos. Yo quiero contarles esto para empezar. Yo recuerdo cuando era jovencito y había tenido un encuentro con el Señor, que el Espíritu Santo empezó a poner en mi corazón la necesidad de transmitir todo lo que el Señor me hablaba y me enseñaba en la intimidad. Ese encuentro que yo estaba teniendo con el Señor continuamente, el Espíritu Santo me llevaba a querer llevarlo, transmitirlo, enseñarlo a otras personas. Y recuerdo que en algún tiempo yo estaba como triste porque, o medio enojado, porque yo veía que mis líderes o que mis pastores en aquel momento no me prestaban tanta atención. Y de alguna manera yo empecé como a reclamar esto o a pedir esto. Y un día el Señor me dijo: Marcos, yo te vengo impulsando a que vos transmitas lo que yo te doy a vos en la intimidad, en mi relación con vos. Y vos estás parado desde un lugar, desde una vereda, reclamando atención para vos. Y el Señor me dijo: ¿cuándo vos vas a empezar a ser de los que dan? ¿Cuándo vos vas a empezar a ser de los que buscan a otros, de los que se ponen al lado de otros, de los que empiezan a transmitirle la vida mía a otros? Y yo recuerdo que en aquel tiempo, siendo jovencito, me cambié de vereda. Yo siempre digo que me cambié de vereda, de los que reclaman a los que dan. Y empecé a ver a tantas personas dentro de la iglesia que necesitaban de Dios. Y por supuesto, en sujeción a mis líderes, en sujeción a la autoridad de mis líderes, les pregunté: mire, ¿puedo yo empezar a seguir a tal persona? Y ellos tenían tanta necesidad y había tanta necesidad de manos para atender a las personas, que me dijeron: sí, dale. Y entonces yo recuerdo que empecé a visitar
a algunos jovencitos, adolescentes que estaban medio solos ahí en la comunidad, que llegaban y quizás por falta de manos para atender, estaban siempre como a la deriva. Y yo recuerdo que empecé por un jovencito que recuerdo que él no sabía leer, no sabía escribir y ya era grande. Y empecé a visitarlo todas las semanas y enseñarle la palabra del Señor y acompañarlo en su vida. Recuerdo que lo anoté en la escuela, ya creo que tenía como 15 años, yo lo anoté en la escuela para terminar la primaria. Me encargué de que tuviera sus útiles, sus cosas, y empecé a visitarlo y a visitar a su familia todas las semanas y enseñarle la palabra de Dios y a orar por ellos. Recuerdo que también aparecieron dos adolescentes ahí que estaban medio perdidos y me fui a la casa de ellos y le empecé a enseñar la palabra y acompañarlos y explicarles cómo tener una relación con Dios y qué es lo que Dios espera de ellos. Y fue un tiempo hermoso y yo aprendí a discipular a otras personas, a enseñarles la palabra, acompañarlos. Ellos me empezaron a conocer, a acompañarme, a estar conmigo y yo estar con ellos y conocer su familia y meterme en sus casas. Y ya no solamente eran ellos, sino eran sus familias. Recuerdo que fue un tiempo hermoso, pero el Espíritu Santo me impulsó a esta tarea. Y yo recuerdo que mi vida cambió drásticamente en eso. En un sentido, empecé a ver a Dios manifestarse personalmente en mi vida como nunca antes y fue un tiempo hermoso. Y yo quiero hoy hablar de esto de hacer discípulos. Vamos a ver 4 puntos sobre el discipulado. Mira, lo primero, perdón, que tengo la Biblia por allá. Lo primero que quiero que entendamos es que el discipulado es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. Él antes de ascender a los cielos, Él les dejó a los discípulos esta tarea de hacer discípulos. Yo diría que es el gran mandato del Señor. El gran mandato del Señor, la gran comisión, esta de hacer, los comisionó para hacer discípulos. Mateo 28, acompáñame, del 16 al 20, dice: entonces los 11, recuerdan que eran 11 porque Judas ya no estaba entre ellos, los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hermosa palabra de Dios. Miren, les quiero decir para comenzar esto, el discipulado decíamos, es un mandato del Señor. El discipulado no es algo opcional, no es una opción para el discípulo. Cualquiera que se dice creyente debe ser un discípulo que hace discípulos, ¿sí? Cualquiera que se dice que es creyente, decíamos cuando comenzamos la primera prédica de esta serie, dijimos, cualquiera que dice que es creyente debe ser un discípulo. Ahora yo te quiero decir algo, cualquiera que se dice creyente debe ser un discípulo que hace discípulos. Hermanos, no es algo opcional para el discípulo hacer discípulos, es un mandato del Señor, es un mandato como cualquier otro mandato que vos encuentres en la palabra. No robarás, como es un mandato eso, es un mandato haz discípulos. Como es un mandato ama a tu prójimo, es un mandato haz discípulos. Debes ser un discípulo que hace discípulos. Si no lo haces, estás desobedeciendo grandemente a la palabra del Señor. Por lo tanto, debes hacer discípulos, debes tener discípulos que sigan al Maestro, pero tú debes ser un modelo para ellos y acompañarlos en esto. Hermanos, lo segundo que quiero decir es que el discipulado es la manera correcta y completa de evangelizar. Acá Mateo nos da claridad en esto: hagan discípulos. Es la manera de evangelizar, como nos llaman a hacerlo, por ejemplo, el Evangelio de Lucas o de Marcos. Vayan y evangelicen, manifiesten el reino. ¿Cómo se hace? Haciendo discípulos, haciendo discípulos.
a todas las naciones, a todas las familias, a todas las etnias, a los grupos de personas que están necesitando recibir la palabra y ser guiados en esto de seguir a Cristo. Bien, miren si esto es la manera correcta y completa de evangelizar. Miren lo que dice segunda de Timoteo. Acompáñame a segunda de Timoteo, capítulo 2, en el verso 2. Este texto te lo tenés que aprender de memoria. Está bueno porque es segunda, o sea, 2 Timoteo 2:2. No te lo podés olvidar. Segunda Timoteo 2:2. Dice así: me has oído. Le dice Pablo a Timoteo, vamos a leer el 1 para entender el contexto. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. ¿Sí? Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirla a otros. Ahí está, mira, Pablo le enseñó verdades a Timoteo para vivir la vida de fe. Timoteo debe enseñar esas verdades a otras personas dignas de confianza, y estas personas dignas de confianza deben estar capacitadas para transmitirla a otros. Este es el discipulado. El discipulado es una generación discipula a otra generación, y esa generación a la siguiente y a la siguiente. Es la manera de evangelizar, es la manera de que el evangelio fluya y corra generación tras generación. Esto es lo que hizo Pablo, fue discipular a Timoteo para que él lo haga con otros y esos otros con otros. Queridos, así el evangelio no solo se dice, se predica como y llevo a alguien a Cristo y lo hago nacer de nuevo, o lo ayudo en esto del nuevo nacimiento, sino que luego de eso, esa es la parte principal y primera, pero luego de eso debo acompañar a las personas en un proceso de aprendizaje para vivir la vida de Dios, aprendizaje no de la palabra solamente, del conocimiento de la palabra, sino aprender a seguir a Cristo, aprender a conocer, a seguir y a vivir la palabra de Dios. Miren, para aclarar esto, quiero leer Tito capítulo 1, versículo 1. Tito capítulo 1, versículo 1. Dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Tremendo este texto. Escuchad, dice que él fue enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido, es decir, para predicar el evangelio, que es lo que proclama fe. Dice que la fe viene por el oír el mensaje de Dios. Esto es el mensaje, aquí es el evangelio del Señor. Fue enviado para proclamar fe a los que Dios había elegido y para, escucha, esto es el discipulado, y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Este es tu objetivo, mi objetivo con las personas, no solamente proclamar fe, predicar el mensaje del evangelio, sino enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Mi objetivo es que las personas conozcan la verdad que les enseña a vivir una vida dedicada a Dios. Yo quiero que las personas no solamente crean en el mensaje, sino que vivan una vida dedicada a Dios. Yo debo estar en este proceso como un discipulador para que esto suceda. Este es mi llamado, este es tu llamado. No importa si sos pastor o no sos pastor, el discipulado es un llamado a todo creyente, a todo discípulo del Señor. Bien, seguimos. ¿Cómo hacemos discípulos? Este es el tercer punto. El primer punto, el discipulado es un mandato. El segundo, el discipulado es la manera correcta y completa de evangelizar. No puedo dar a luz a alguien y dejarlo tirado. ¿Alguien ha dado a luz un hijo y lo ha dejado tirado? ¿O lo ha dejado en el hospital y se ha vuelto a su casa sin él?
Nosotros nos queríamos traer nuestros hijos y criarlos y enseñarles y acompañarlos y verlos crecer. Esto es hacer discípulos, aleluya. Tercero, ¿cómo hace discípulos un discípulo? Primero, dice Mateo, volvemos a Mateo capítulo 24. Mateo 28, versículo 16 al 20, dice, ¿cómo hacemos un discípulo? ¿Cómo hago discípulo de Cristo? Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, vayan. Los discípulos se hacen yendo. Los discípulos se hacen con este mandato de vayan, de ir, de estar yendo, salir. Esto es salgan de las cuatro paredes, de la casa, de su casa, de la iglesia, salgan y entren en la vida de las personas, en las familias de las personas, en las naciones, en las etnias, en las familias. Vayan, pasen tiempo con ellos y relaciónense con las personas, con los pecadores, con los enfermos, como Jesús hacía. Los fariseos le decían, ¿cómo su maestro puede comer con semejante escoria? Y el Señor les decía, los sanos no tienen necesidad de médico, los pecadores, los justos no tienen necesidad de arrepentimiento. Por tanto, yo voy a los enfermos que tienen necesidad, a los pecadores que tienen necesidad. Wow, a los que tienen y reconocen necesidad de Dios, allí hay que ir, hay que salir de la comodidad de las cuatro paredes. A mí me gusta mi casa, yo quiero que la gente siempre venga a mi casa, yo no quiero salir a ningún lado. No, yo estoy cómodo acá, tengo la tele, tengo lo que quiero, tengo mi cosita, yo sé lo que yo no puedo comer en ningún lado, no, yo acá en mi casa estoy feliz, tranquilo, cómodo en mi búnker. No, salgan, vayan. Ningún discipulador discipula desde las cuatro paredes de su comodidad. Debe ir y entrar en la vida de las personas, en la realidad de la vida de la gente, de las familias, meterse. Te tienen que conocer. Y tenés que abrir tu casa también para que ellos vengan a tu casa, pero abrirla e ir, salir, mientras vivís, mientras vas a trabajar, a estudiar, mientras estás en el colectivo, mientras estás en la vida diaria de todos los días y salís, tenés un llamado. Mientras hagan discípulos, conoce a las personas. Relacionate con la gente, estrecha relaciones con las personas, abrí tu corazón, abrí tu casa, entra a la casa de otros. Te pido por favor, cuando entiendas esto, tu vida va a cambiar. Cuando entiendas que debes ir, que tenés una tarea que es ir y hacerlo, que es el segundo punto, porque dice, vayan y hagan, tremendo, hermanos, se hace discípulos haciendo discípulos. O sea, hermano, saliendo de tu comodidad. Salí de tu comodidad, por favor te lo pido, salí de tu comodidad. Si no, no sos un discípulo, ni siquiera no podés hacer discípulo. Salí de tu zona de confort. El discipulado es un trabajo, es hacer, es un trabajo, conlleva esfuerzo, sacrificio apasionado, un sacrificio apasionado que lo produce el Espíritu. Es un impulso del Espíritu. Si tenés una real experiencia con el Espíritu Santo, Él te impulsa, Él te anima a salir, te anima a hacer la tarea. Hermano, si realmente decís que tenés una relación con el Espíritu Santo, no podés vivir una vida de comodidad, no podés vivir una vida de encierro, no podés vivir una vida que no te importa lo que pase con otros y la necesidad que otros tienen de conocer a Jesús. Otro punto es ir haciendo y bautizándolos, dice el texto. ¿Qué significa bautizarlos? Bautizarlos es guiarlos al nuevo nacimiento.
mediante el bautismo a una nueva vida. Es ir a llevarle el mensaje y decirle, necesitas nacer de nuevo. Es acompañar a las personas en este nuevo nacimiento. Esto simboliza cuando la gente se bautiza, deja una vieja vida y vuelve a la nueva vida. Viene a la nueva vida ahora con el Señor. Pero también el bautismo dice bautizándolos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Esto significa enseñarles a sumergirse en una vida de relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con el Dios Trino. Colosenses 1, del 28 al 29, dice Pablo que Él trabaja para que las personas sean guiadas a una relación perfecta con Cristo. A esto nos llama el discipulado, a guiar a las personas a sumergirse, a bautizarse en el nombre, o sea, en la persona del Padre, a bautizarse en la persona del Hijo, a bautizarse en la persona del Espíritu, a sumergirse en la Trinidad, a tener una relación especial, profunda, real y poderosa con Dios. Debes enseñarles a esto, debes sumergirlos en esta realidad de una vida ahora que se relaciona con el Dios Trino. Aleluya. Debes guiar a las personas a una relación madura, profunda con el Señor. Para eso los debes inspirar con tu propia vida. Ellos deben ver en vos esa relación que vos tenés con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y los debes sumergir a esta misma realidad. ¿Cómo se hace discípulos? De A es yendo, B es haciendo, C es bautizándolos, D es enseñando a obedecer, atender. No dice enseñándoles la palabra, sino enseñando a obedecer la palabra, los mandamientos, los mandatos, las instrucciones del Señor. No solo enseñar los mandatos, sino transmitir una vida de obediencia a los mandatos del Señor. No basta solo con conocer los mandatos y enseñarlos. Eso no es hacer discípulos, no es una hora de enseñanza bíblica. Hacer discípulos es cuando el discipulador no solo es el maestro de la palabra, sino que es un modelo de obediencia a otros. Yo voy a enseñarles a otros a obedecer los mandatos. Si yo no los obedezco, no puedo enseñarles a obedecerlos a ellos. Por lo tanto, ellos deben aprender a obedecer los mandatos. No le basta a la gente conocer el chamullo tuyo, ellos tienen que conocer cómo obedecen esos mandatos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para? Y vos debes decirle, yo hice de esta manera, yo vivo de esta manera, y yo te transmito cómo podés obedecer al Señor. Aleluya. Esa vida que vos llevas de obediencia la tenés que transmitir. Por eso te das cuenta que si no sos discípulo, no lo podés hacer a los discípulos. Decíamos que el corazón del discipulado es la obediencia. Si vos no tenés el corazón del discipulado, no podés hacer discípulo. Pero si sos un verdadero discípulo, sí podés. Pero si no sos un verdadero discípulo, tampoco sos un creyente. O sea, un creyente es un discípulo que hace discípulos. Aleluya. Bien, ¿cómo lo hago? Ya lo dijimos, yendo, bautizando, enseñando, haciendo, enseñando, a obedecer y bautizando. Esas cuatro cosas, las voy a poner bien en orden, la dije media mal recién. Yendo, haciendo, bautizando y enseñando a obedecer. Ahí está. ¿Cómo lo hago? Decíamos en el tercer punto, es de esta manera. A, B, C, D. Aprendetelo de memoria. A, B, C, D. Estos 4 puntos que decíamos recién. Y por último, dice acá el Evangelio de Mateo, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, hagan, B, discípulos de todas las naciones, bautizándolos, C, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y D, enseñen a otros, a los nuevos discípulos, a obedecer todos los mandatos que les he dado. Pero fíjense lo que dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Hermanos,
Hacer discípulos, y este es el cuarto punto final, hacer discípulos es disfrutar de una presencia de Cristo en nuestra vida, es disfrutar de la presencia sobrenatural, poderosa y manifiesta de Cristo en nuestra vida. ¿Vos querés que la presencia de Dios se manifieste en tu vida? ¿Vos querés ver con tus propios ojos que el Señor está con vos? Que el Señor está a tu lado, que el Señor se manifiesta con poder en tu vida y en tu comunidad. Pues bien, haz discípulos. Fíjense, nos encanta sacar promesas de contexto. Dice, no, pero el Señor dijo que va a estar con nosotros siempre. ¿En qué contexto lo dijo? En el contexto de la iglesia, los discípulos haciendo discípulos. Haz discípulos y verás al Señor en tu vida de una manera poderosa y manifiesta. Querido hermano, termino acá y te bendigo como un discípulo que se anima a ser discípulos, que toma este llamado. Yo, hermano, quiero que esta sea una iglesia de discípulos que hacen discípulos, para que podamos ver, como decíamos recién, en nuestra vida y en el mundo, al Cristo resucitado manifestarse con poder en medio nuestro, para que lo podamos ver a Él manifestarse por medio de la presencia maravillosa, hermosa y tan dulce del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas y nuestra iglesia. Te bendigo, hermanos, que el Señor te bendiga. Te animo a esto, y quiero, para que terminemos, repasarte esto. El discipulado es un mandato del Señor. El discipulado es la manera correcta de predicar el Evangelio, es la manera correcta y completa de predicar el Evangelio. 3, ¿cómo lo hacemos? Lo dijimos: yendo, haciendo, bautizando y enseñando. Sí. Y por último, el discipulado es el camino para ver la manifestación de Cristo en medio nuestro y en medio de la iglesia. Te bendigo, el Señor te bendiga. Gracias por tu atención y seguir disfrutando este tiempo en la presencia del Señor. Amén.